Bien, pues estamos iniciando ya un tiempo más. Gracias al Eterno por esta oportunidad de continuar escudriñando la instrucción que nos ha dejado. Y bueno, quiera Él que sigamos perfeccionando nuestro servicio. Y para ello, pues vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que definitivamente en algún momento de nuestras vidas nos empieza a poner a pensar de qué lado estamos nosotros en pie sirviendo al Eterno, cómo lo estamos sirviendo. Estamos siendo verdaderos servidores, verdaderos discípulos del Mesías. Y bueno, todo eso en ocasiones no lo filtramos a través de nuestras acciones en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, en lo que hacemos, en las decisiones que tomamos, pues en momentos a lo mejor incluso muy triviales, ¿no? Muy de nuestro día a día, pero hoy vamos a analizar un aspecto que todas nosotras seguramente en algún momento nos hemos preguntado, y es con respecto a la honra a los padres. De hecho, hace, no recuerdo, una semana, tal vez un poco más, por aquí alguna de las hermanas me hacía llegar justamente esa pregunta. Y bueno, casualmente estamos en una sección de la Torá que vamos a poder abordar ese tema, y yo espero que de una manera muy amplia, muy clara, y que podamos entonces definir finalmente nosotros como hijos, como hijas, hasta qué punto estamos obligados o estamos condicionados por la Torá a darle honra a nuestros padres. ¿Será algo pleno? ¿Será algo total? ¿Será algo que no tenga alguna restricción o algún límite? Hay situaciones que de alguna manera nos ameriten tomar ciertas decisiones, ciertas posturas. Bueno, vamos a irlo analizando poco a poco, y para ello vamos a abrir por aquí nuestro eSword, nuestra Biblia electrónica. Les pongo por aquí el tema: cuando honras a los padres y deshonras al Creador. Bueno, la semana pasada nos quedamos en el capítulo 30 hasta cuando hasta que nace Yosef, hasta que Rachel tiene a Yosef. Y bueno, como siempre les digo, y por si acaso alguien está escuchando por primera vez esta aportación o alguno de nuestros estudios, todo el comentario de toda la Biblia lo van a encontrar en la página web cielosnuevos.org, también en el canal de YouTube de Cielos Nuevos, porque bueno, aquí estamos analizando temas específicamente para nosotras las mujeres, pero los comentarios verso por verso los van a encontrar entonces ahí. Así que bueno, esta no es una parashá, no es parte de ninguna porción, no es parte de un estudio verso por verso. Vamos analizando conforme al texto, por supuesto, y el contexto, pero también tomando algunos ejemplos, algunos consejos que definitivamente la Torah tiene muchísimos para nosotros. Y bueno, nos quedamos entonces en el versículo 25 del capítulo 30, y en este momento vamos a adentrarnos a una sección en la que ocurre algo, pues algunos lo han llamado como una retribución a Jacob por haber sido un engañador. Ustedes conocen perfectamente cómo en la teología, dentro de los adoctrinamientos de los sistemas religiosos, pues se ve a Jacob como un impostor, como un engañador, como una persona que roba, ¿no? De hecho, hasta en los videitos de los niños pequeños, a mí me molesta mucho ver cómo le siembran ya a los niños desde pequeños la idea de que el patriarca Jacob era un ratero. Era un hombre que se robó, así lo definen, ¿verdad? Se robó la bendición de Esaf, sin ningún discernimiento ni entendimiento de que el Eterno de antemano ya lo había designado así, que ya se lo había revelado a Ribcá, que el Eterno ya había de antemano desechado a Esaf, y que finalmente Esaf lo único que hizo fue confirmar que no le interesaba para nada servir al Eterno como primogénito, tanto que rápidamente él mezcló su simiente con las paganas cananeas,
y obviamente pues eso no era de un hijo digno, ¿verdad? De un hijo que verdaderamente serviría y continuaría con el linaje y la promesa que se dio desde Abraham. Entonces el Eterno en todo tiempo estaba respaldando a Jacob, incluso en esa situación que él junto con su madre, con esa convicción que ya lo platicamos en clases anteriores, con esa convicción espiritual hace. Y finalmente vamos a ver aquí que el Eterno sigue respaldando a Jacob, lo sigue haciendo prosperar. Sin embargo, el Eterno también, dentro de todo el plan que él tenía en la formación de este pueblo, de alguna manera va permitiendo ciertas circunstancias. Una de ellas, pues, es lo que ya hemos hablado acerca de la poligamia, algo cultural, algo que ya abordamos en temas anteriores, y en esta ocasión, que finalmente el Eterno permite este engaño a Jacob de parte de Labán, para que entonces pueda tener a estas dos mujeres y con ellas estas dos mujeres tan importantes dentro de la historia del pueblo de Israel, que finalmente se toman como ese fundamento, esa base del pueblo de Israel, y con estas dos mujeres entonces formar esta nación que nace desde Abraham y que se viene desarrollando a través de su descendencia. Y aquí, bueno, ya habían pasado unos años, ya Jacob se había casado con las dos hermanas, ya había tenido a sus hijos, a sus primeros 11 hijos, y finalmente llega una etapa en la que tiene que tomar una decisión de independizarse. Así es, nos ponen por aquí en el chat, nos enseñan que robó. Ese es el mensaje teológico todo el tiempo, ¿verdad? Y entonces, vemos aquí, desde el versículo 25, que Jacob empieza a ver por sí mismo y su familia. Después de haber servido a Labán por sus dos mujeres, por sus dos hijas, que básicamente fueron mujeres que tuvieron que someterse a su padre, y de hecho va muy ligado lo que hemos hablado en la clase anterior con nuestra clase de hoy, con nuestra aportación de hoy, porque finalmente estas dos mujeres tuvieron que someterse a la voluntad de su padre. Ninguna de las dos, que obviamente sabían el plan de Labán, pudo poner alguna resistencia. Yo, en un aspecto personal, puedo aportar que Lea seguramente pues no consideraba la idea de estar con otro hombre. Finalmente Jacob era un hombre especial. Lea se nota en toda la narración acerca de su personalidad, que finalmente pues ella también de alguna manera tuvo ese apego hacia Jacob y no puso ninguna resistencia en el plan de su padre. No sabemos hasta qué nivel podría llegar el deseo, el anhelo de tener a Jacob por esposo, o finalmente únicamente el decir, ok, pues si mi padre hace eso yo no puedo poner resistencia. ¿Por qué Lea no puso ninguna resistencia? ¿Por qué Lea no tomó una actitud de sublevarse y decir, ¿sabes qué, papá? Eso no está bien, qué vergüenza, qué tal que me rechace este hombre, que me deje y ya me haya tomado y entonces ahora sí me va a dejar, ya nadie me va a querer. Si él me rechaza, ya nadie me va a querer. Pero no, finalmente, como venimos diciendo, el Eterno, en todo momento tomando control de estas situaciones, permite que esto suceda. Jacob se enriquece, Jacob logra formar no solamente una gran familia, ¿no?, con todos sus hijos, con sus 4 mujeres, porque al final de cuentas 2 esposas y 2 concubinas, sino que llega una etapa en la que tiene que continuar con esa promesa. Jacob en casa de Labán no podía continuar para hacer realidad la promesa que se le había dado a Abraham, de que su descendencia poseería la tierra de Canaán. Él tuvo que irse, pero no era para siempre, no debía de ser para siempre. Y vamos a ver más adelante cómo el Eterno le dice, yo estoy contigo. De hecho, desde que va de viaje por primera vez hacia Padán Aram, el Eterno siempre mostrando su favor a Jacob. Curioso, ¿verdad? Porque dicen que es un ratero, que es un impostor, que es un mentiroso, que es un estafador, un engañador, pero qué curioso, el Eterno todo el tiempo respaldándolo. Bueno, entonces ahí hay un problema de interpretación y cero discernimiento de la Escritura, ¿no? Entonces, vamos a leer aquí rápidamente, versículo 25, después de que Rachel dio a luz a Yosef, Jacob le dijo a Labán,
déjame regresar a mi hogar y a mi propia tierra. Dame las mujeres por las que te he servido y mis hijos, y déjame ir. Tú bien sabes cómo he trabajado para ti. Aquí llega una situación en la que se hace evidente que Labán tenía atado a Jacob de diferentes maneras para seguir ahí, que lo retenía, y que obviamente, como vamos a decirlo, patriarca de todos ellos, él era el principal, y él era el que dirigía, él era el que gobernaba entre todos ellos, el que tomaba las decisiones, y Jacob solamente estaba sometido, estaba sujeto a su suegro, tanto que le tiene que pedir también por sus hijos. Es decir, que los hijos, los nietos de Labán, los hijos de Jacob, prácticamente también ya estaban siendo considerados propiedad de Labán. Y aquí vemos en el verso 27 que Labán le dice: por favor, quédate. He sabido por adivinación que gracias a ti el Eterno me ha bendecido. Y bueno, aquí vamos viendo ya un dato muy importante para poder definir al final y concluir si nosotros, los hijos, hemos de someternos a nuestros padres en todas las circunstancias, pese a cualquier aspecto de la vida de nuestros padres. Aquí ya nos da una clave. Labán era un hombre que tenía esta práctica de la adivinación. Seguramente practicaba hechicería, conjuros y todos esos aspectos místicos que incluso después, generaciones después, el pueblo de Israel termina adoptando en Babilonia, y finalmente lo terminan transmitiendo y se crea todo este aspecto místico en el judaísmo, la cabala práctica y todo aquello. Era lo mismo, básicamente. Tenía un yugo Jacob, aparentemente sí estaba sujeto a Labán, y básicamente estaba como en una especie de esclavitud también él, porque no trabajó los 14 años finales y pudo retirarse con sus mujeres, sino que aparte de eso le seguía reteniendo para que trabajara los bienes de Labán, y entonces, porque obviamente sabía, Labán supo y se dio cuenta ya de entrada en esos primeros 7 años que con Jacob le iba muy bien. Entonces, finalmente, no solamente lo veía a través de todo lo que prosperaba en las manos de Jacob, sino también por reconocimiento místico, por la hechicería que este hombre practicaba. Y muchas gracias, aquí nos ponen en el chat la palabra en hebreo, porque precisamente eso es lo que implica. Nos pone que es Nahash, ¿verdad? A ver, vamos al hebreo. Déjenme ubicar por aquí las Biblias. A ver, vamos a ubicar la palabra. He sabido. A ver, déjenme primero ubicar en qué parte está. Bueno, aquí otra versión, aquí ya le piqué a otra versión y dice: yo estaba bajo un maleficio, pero Adonai me ha bendecido gracias a ti. No, y finalmente sabemos que este hombre sí era un idólatra, ¿sí? Sabemos perfectamente que esa región era una región que por supuesto que tenían idolatría, ¿no? Y este hombre no se había alejado de todo esto como lo hizo Abraham en su momento. A ver, aquí en el versículo 27, casi al final, vamos a encontrar la palabra. A ver, Nahash, aquí está. Es esta palabra, Nahashti, por susurro, ¿verdad? Básicamente, y aquí ya nos hicieron el favor de poner el significado. Dice: raíz primaria propiamente ciciar, susurrar un conjuro mágico, generalmente pronosticar, adivinar, agorero, agüero, experimentar, hechicero, sortílego. Muchas gracias. Entonces, este hombre básicamente le hablaba el chamuco. A este hombre le hablaba el mismo, la misma serpiente. Ahora sí que le susurraba la serpiente, como
como le susurró a Eva, ¿verdad? Serás como Dios, serás como el Todopoderoso, sabiendo, conociendo más allá de lo que te ha sido dado conocer. Y efectivamente Labán era un hombre que tenía esta habilidad, consultando a los demonios básicamente, que eran sus ídolos, ¿verdad? Que al final vamos a ver también cómo Rachel lo quiere librar de esa situación también, para que no lo usara en contra de ellos. Y aquí vemos este hombre que no era un hombre temeroso del Creador. No era básicamente un hombre que tuviera la convicción de que era el Eterno en Jacob y que por lo tanto tenía que respetar la voluntad, ese plan del Eterno en Jacob. Esto él no lo iba a aceptar. Entonces le dice aquí en el versículo 28, y le propuso, luego tratando de que se quede otra vez reteniéndolo: fija tú mismo el salario que quieras ganar y yo te lo pagaré. Jacob accede en esa primera instancia, le dice: oye, tú sabes cómo he trabajado y cómo gracias a mis desvelos han mejorado tus animales. Era Jacob el que le entregaba todas sus fuerzas a trabajar los bienes que no eran suyos, ¿sí? Que sí tenía lo suyo, que el Eterno le dio la oportunidad de ampliar su ganado, de ampliar sus bienes, sus propiedades, pero aún así tenía que seguir trabajando para Labán. Y toda su energía y todo su esfuerzo era para las propiedades de Labán, las posesiones de Labán, y no para las suyas propias. Dice aquí en el versículo 30, lo que tenías antes de mi venida, que era muy poco, o sea, Labán finalmente no era un hombre muy rico, se ha multiplicado enormemente. Gracias a mí, el Eterno te ha bendecido. O sea, no es de que he sabido por adivinación que contigo me va muy bien. No, es que el Eterno a mí me ha dado su favor y ese favor te ha alcanzado a ti. Y dice, esto es muy importante, y aquí está como ese primer consejo, ¿verdad? Esa primer respuesta. ¿Hasta qué punto un hombre, una mujer debe continuar sirviéndoles a los padres y trabajando para los bienes de los padres? En diversas maneras esto se puede traducir, y poco a poco, conforme vayamos avanzando, estoy segura que van a ir surgiendo quizás algunos ejemplos, algunos comentarios para irlo aclarando un poco más. Pero ya aquí de entrada, Jacob dice algo muy importante: ahora quiero hacer algo por mi propia familia. Jacob hasta ese momento no tenía la libertad de trabajar por su propio patrimonio y de continuar con ese proyecto de vida que el Eterno tenía planificado para él y su descendencia. Y ese proyecto de vida no era el de estar esclavizado en una zona, un lugar, hacia un hombre, así fuera de su parentela. Ese proyecto de vida era muy grande. El Eterno tenía planeado hacer una nación a través de Jacob y su descendencia. Tenía planeado cosas maravillosas para la humanidad a través de esa nación que finalmente el Eterno usaría. Y entonces él, después de 20 años, dice: tengo que hacer algo por mi propia familia, no puedo seguir aquí. Y bueno, lo demás lo conocemos. Labán tratando de convencer, Jacob tratando también de hacerle ver que el Eterno lo prospera a Jacob a través de los bienes que pues muy pobremente Labán le quiere designar a Jacob, pero el Eterno hace que esos bienes se conviertan en mucho. Ya vemos aquí lo que sucede con las ovejas, los corderos, que le dice: corderos negros, cabritos manchados o moteados, ovejas manchadas o moteadas serán para Jacob, y el resto serán para Labán. Y el Eterno terminaba engrandeciendo el rebaño moteado, manchado y con corderitos negros, y todo lo que era para Labán se iba reduciendo, se disminuía. Y todo eso era una señal de que el Eterno ya estaba
diciendo a Jacob, tienes que continuar, tú puedes hacerlo porque yo te bendigo, porque yo estoy contigo y es hora de que emprendas tu propio camino. Seguramente el Eterno ya le había hablado a Jacob y de hecho vamos a ver más adelante cómo finalmente él dice, el Eterno me habló y me dijo, porque acuérdense que él ya había hecho un pacto con el Eterno cuando iba de camino a Padán Aram. Y finalmente el Eterno respaldó ese pacto y lo bendijo. Al final, bueno, aquí en esta porción vemos cómo Labán empieza a hacer esta observación de los animales que se le multiplican a Jacob. Jacob también parece que recibe de parte del Eterno el discernimiento y el conocimiento para enriquecer más su ganado a través de una estrategia que se empleó cortando ramas, dice aquí en el verso 37, verdes de álamo, de almendro y de plátano, dice aquí. Yo creo que aquí debe ser otra cosa, no lo sé. Y los peló de tal manera que quedaran franjas blancas al descubierto. Y de esta manera dice que cuando las ovejas estaban en celo y llegaban a los abrevaderos y ponía Jacob enfrente del ganado las ramas peladas, dice que ellos se apareaban y entonces nacían las crías manchadas, rayadas, moteadas. Y finalmente el Eterno así iba separándole a Jacob todo lo que Labán le había robado, porque básicamente eso hizo. Todo el esfuerzo de Jacob sustraía a Labán para sí una parte mayor, pero el Eterno siempre respaldando a Jacob. Entonces dice en el verso 43, de esta manera Jacob prosperó muchísimo y llegó a tener muchos rebaños, criados y criadas, camellos y asnos. Muy bien, nos ponen por aquí, hay un árbol llamado plátano, ok, muy bien, pues debe ser ese entonces, digo por la región, ¿verdad? Debe ser alguno en particular. Entonces vean aquí, en esta porción, ¿qué es lo que vemos a un Jacob diciendo, déjame ir a trabajar por lo mío propio? ¿Sabes cómo he trabajado para ti? Todo mi esfuerzo ha sido para ti. Y esto es algo que nos tiene que poner a pensar que una vez que nosotros hemos decidido formar un núcleo familiar fuera del que crecimos, cuando ya nos hemos unido a nuestro esposo, en el caso de los varones a sus esposas, y empiezan a formar su propia familia, por eso dice en la escritura, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán uno solo. Y aquí en este caso, Jacob, aunque había dejado obviamente a su padre y a su madre, pero el sentido es de la independencia que la nueva familia debe de tener con la bendición de los padres para formar su propio patrimonio y entonces continuar heredándolo a sus hijos. Porque si no, al final de cuentas, Jacob se iba a quedar sin nada para heredarles a sus hijos. Y de hecho más adelante lo va a mencionar a Labán cuando se escapa. Entonces, a ver, ¿qué es honrar a tu padre y a tu madre? ¿Qué significa? Primero que nada, ¿qué entendemos desde nuestro concepto en español por honrar? Primero que nada podemos decir, bueno, pues es respetar, ¿no?, a nuestros papás, es darles su lugar, es como mostrar esa atención hacia nuestros padres, sobre todo cuando pensamos en ellos ya mayores y decimos, pues obviamente el cuidado hacia nuestros padres, incluso en muchas ocasiones el sustento, ¿verdad? Y todo esto, por supuesto, que es correcto desde el sentido en el que nuestros padres llegan a una etapa en la que probablemente ya no se pueden valer por sí mismos. Nosotros como hijos, por supuesto que tenemos esta responsabilidad, y yo diría una hermosa responsabilidad, una bendición ver a nuestros padres envejecer sanos. Digo, quiere el Eterno que así sea, que nos dé la oportunidad de verlos envejecer y cuidarles y darles un poco a lo mejor de lo mucho que recibimos nosotros cuando éramos bebés, ¿no? Porque muchas familias tristemente se quejan de los ancianitos cuando ya no se valen por sí mismos, y es honroso un hijo, una hija, incluso un esposo o una esposa que deciden hacerse cargo de los padres. Todo esto, por supuesto que es parte de esa honra.
como nos ponen por acá, cuidarlos en su vejez. Eso es algo que yo creo que es indiscutible, ¿verdad? Sin embargo, aquí, en esta situación que estamos analizando y que vamos a proyectar también en nuestra vida, vemos a un Labán que tenía sus propios hijos, porque vamos a ver más adelante que él tenía hijos varones, aparte de Rachel y de Lea, y que no solo tenía sus propios hijos que lo podían apoyar, que lo podían sustentar, sino que él tenía lo suyo propio, tenía su propio ganado. Él, aunque fuera poco, pero al final el Eterno le había dado más, porque ya vimos que dice Jacob, te ha dado muchísimo más de lo que tenías antes de que yo llegara. Ya tenía mucho Labán, ya no era propio que se siguiera adueñando, apropiando de la vida de Jacob y de sus hijas y de sus nietos. Ya era importante y necesario que Jacob tomara su propio camino y que Labán continuara cuidando sus propios bienes, entre ellos y sus hijos de él. Entonces, lo que no quería era que se fuera Jacob. Entonces aquí está el punto. Sí, honrar a nuestros padres cuando lo necesitan, tenemos que estar allí, por supuesto. Pero ¿qué pasa con padres que a lo mejor no son muy mayores, que a lo mejor se valen por sí mismos, que a lo mejor tienen incluso su propio sustento, como Labán, que tenía su propio sustento? Padres que pueden valerse por sí mismos, y no solo eso, que probablemente incluso tienen más hijos que les apoyan. En este caso, pues Rachel y Lea como mujeres, y aquí está un aspecto que también vamos a analizar. Suele ser un poco diferente muchas veces las circunstancias que viven las hijas a la que viven los hijos. ¿Por qué? Porque en ocasiones, pues bueno, las hijas seguimos al esposo, ¿verdad? Nos unimos a nuestros esposos, ellos son los que nos dan el sustento, los que forman básicamente todo lo que es nuestro hogar, nuestro sustento diario con nuestros hijos. Y por supuesto que muchas veces pues no tenemos incluso las capacidades para poder sostener, aportar a nuestros padres de otras formas, siempre y cuando pues el esposo, o en este caso a la inversa, la esposa, sea considerado con su suegra, con su yerno, con su suegro, perdón, de apoyarles en estas necesidades económicas que a veces son pues que son urgentes, ¿no? Pero no siempre es así. No siempre los padres necesitan ese tipo de apoyo, de ayuda presencial, económica, y a veces lo único que quieren es retener para beneficiarse. Como Labán. ¿De qué manera? Pues no trabajo, mi hijo me apoya y pues estoy feliz, estoy a gusto porque yo no tengo que hacer nada. A lo mejor puedo hacerlo. Digo, hay casos así. Lastimosamente hay casos así. Hay padres, madres que pueden valerse por sí mismos, que pueden incluso trabajar, que todavía tienen una edad en la que pueden moverse por su propia cuenta, pero a veces son manipuladores. Labán fue un hombre completamente manipulador. Entonces, si esto es lo que sucede, por supuesto que ahí ya no entra ¿cómo podríamos decirlo? Ya no tendríamos que nosotros caer en ese juego y doblegarnos a la voluntad de los padres. Sí, mientras vamos creciendo, por supuesto que dependemos de ellos, pero tiene que llegar una etapa en la cual emprendamos y nos despeguemos de ese núcleo. Si esto no sucede, ¿qué es lo que va a pasar? No solamente vamos a tener más carga, pesares por nuestros padres, por ese amor hacia nuestros padres que obviamente les tenemos y que queremos procurarles, que queremos lo mejor para ellos. También vamos a tener serios problemas en el nuevo núcleo que estamos formando, y eso es algo que no debemos de permitir. Una vez que ya estamos unidos a nuestro esposo, a sus esposas, los varones, ya tiene que ser una etapa en la cual vean por sí mismos, por su hogar, por su familia, de manera prioritaria, de manera principal. Que si el papá, la mamá están en un apuro, necesitan apoyo, por supuesto que se apoya en toda la disponibilidad y disposición que se pueda tener, se apoya, pero no como una esclavitud,
no como que ya el padre que puede moverse, que puede valerse por sí mismo, o la madre quiere retener a los hijos cerca, incluso muchas veces hasta en la misma casa, por ejemplo, ¿no? Buscan la manera de que se vayan a vivir ahí, incluso de recién casados, cuando a lo mejor en vez de apoyarles a tener su casa propia, no digo que comprada, por lo menos una casa en donde puedan estar como nueva familia. A veces se da mucho esto y sí genera muchos conflictos en el nuevo matrimonio, en la nueva unión. Déjenme, antes de continuar, leer unos comentarios porque si no se me van a pasar. Y están ya poniendo aquí algunos versículos y cosas importantes. A ver, nos pusieron, muchos hijos los llevan a los hacinatos que los cuiden. Sí, los llevan a los asilos, se les llama también aquí, ¿no? Y bueno, a veces unos dicen, yo acabo de leer un comentario sobre esto y decían unas mujeres, es que es mejor que los atiendan bien, que los cuiden y que los hijos estén al pendiente de ellos todo el tiempo, incluso que vayan y los visiten a diario o cada tercer día, o que demuestren esa atención, a que los abandonen, los dejen solos y que luego se caen y que luego padecen y que las enfermedades. Es como que una situación en la que algunas familias por diversas razones tienen que optar, pero esto no implica que tengan que desatenderse de ellos, ¿no? O desentenderse de ellos porque ya hay quien los cuide, bueno, pues yo ya me dedico a lo mío y no. Por supuesto que si eso es un caso extremo que por alguna razón en específico una familia tiene que optar por llevar a sus padres o a su padre o a su madre a algún asilo, pues esto es algo que ya considerará la familia, pero en la medida de lo posible siempre hay que procurar que los padres puedan tener la seguridad en su propio hogar, que les podamos brindar el apoyo y sobre todo pues hablando ya en instancias en las cuales definitivamente ya no pueden estar a solas, ¿no? A ver, nos ponen por aquí, algunos pastores enseñan que Jacob era un junior por lo de habitaba en tiendas, pero era un excelente administrador. Los ninis eran sus cuñados, no Jacob, exactamente. Así es, porque los hijos de Labán, pues no se ve que figuren, incluso tanto que era costumbre que los hijos se encargaran del cuidado de las ovejas, del rebaño, pero curiosamente era Rachel la que se encargaba del cuidado del rebaño de su padre. O sea que los hijos, pues a lo mejor nomás estaban recibiendo y beneficiándose y eran unos mantenidos, ¿verdad? Esto es algo que también se da y tristemente a veces, a mí me ha tocado saber de familias que tristemente a veces tienen que cargar también con el apoyo o el sustento, no solo de los padres, sino de los hermanos o los cuñados o cuñadas, ¿no? Entonces todo esto tiende a llevar a cabo un conflicto en esa nueva familia. No hay un orden, no hay una estabilidad en ese nuevo hogar que se está formando y es algo que tiene que ser analizado cuidadosamente y es algo que incluso es muy recomendable platicarlo antes de la unión. Estos son temas que obviamente, pues, ¿quién se va a poner a pensar en esto antes de casarse? Lo primero que están pensando es, ay, me encanta, lo amo, me fascina estar con él, quiero estar con él para toda la vida. Ajá, pero al rato pasan los años y ya no quieren que el esposo apoye a la mamá, al papá, o el esposo ya no quiere apoyar a su suegra o a su suegro, o sea, pasan situaciones y hay que tomar decisiones. Entonces, son temas que no está nada mal que se analicen y se platiquen pues antes de una unión, ¿no? A ver, nos ponen por aquí 1 Timoteo 4, pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada al Eterno. Fíjense, hijos o nietos. Y obviamente ya estamos hablando en unas instancias en las cuales una mujer viuda y sobre todo una mujer anciana ya no tenía ese sustento seguro porque pues ya no estaba el esposo y además era una mujer ya mayor como para poder trabajar. Había mujeres que lo hacían, que tenían sus propios negocios, conocemos a Lidia, a Dorcas, que lo hacían, pero no siempre era el caso. Entonces, cuando no era el caso, la obligación era de los hijos o de los nietos, ¿sí?
el procurar por esa persona anciana, pero esto es algo que ya se hacía dentro de este orden y que en la medida de las posibilidades de cada quien, porque por supuesto seguramente también había familias en pobreza que no tenían ni para lo suyo propio, ¿no? Entonces, en el caso de Labán, pues ni era mujer viuda de entrada, era un hombre que todavía tenía vigor, que todavía tenía fuerza, que todavía se movía, pues no fue a alcanzar a Jacob, más adelante lo vamos a ver, hasta salió de viaje para alcanzar a su yerno. Entonces, era un hombre que se podía valer por sí mismo y además tenía hijos. Sus hijos podían apoyarle porque al final era un bien también para ellos, ¿verdad? Su herencia. Ya sus hijas ya casadas, pues iban a heredar la herencia de o a recibir la herencia de su propio esposo a través de sus hijos. Pero ellos, como hijos varones, tenían que estar con Labán. Pero Labán retenía a Jacob. Ahí está el error, ¿no? Nos ponen ahora: tu hija atiende y escucha de tu pueblo y familia, no te acuerdes, y tu hermosura al rey conquistará. Bueno, eso ya también un aspecto incluso profético también. A ver, mientras que uno pueda valerse con la ayuda del Eterno, no podemos ser carga a nuestros hijos. Dicen: obedecer al mandamiento del Padre antes que a los hombres, aun sean nuestros progenitores. Así es. Ok, según este salmo, a la hija le está recordando que se dedique a su hogar, que los dos lo construyan, su independencia. Así es. Conozco personas que dicen que los hijos tienen que cuidar y mantenerlos porque ellos lo hicieron cuando estuvieron chicos. Sí, por ejemplo, estos aspectos muy manipuladores, ¿no? Digo, es verdad, hasta cierta medida podemos pensar es que sí, o sea, es justo. Es justo que apoyemos a nuestros padres, a nuestros suegros, cuando ya no se puede, o por supuesto que se les va a apoyar. Lamentablemente se adelantan y todavía tienen una edad con vigor, con fuerza, con movimiento, que incluso, por ejemplo, hay un caso de una hermana que me llegó a contar y pidiendo este consejo justamente. Hay un caso en el que los padres del esposo todo el tiempo le están pidiendo a él para todas sus necesidades y el esposo les apoya. Pero llega un momento en que el hombre, el suegro, pues, que tiene la facilidad de trabajar, que tiene su trabajo seguro, me parece que tenía un negocio y que puede continuar recibiendo de su sustento y organizándose con su sustento, decidió dejar su trabajo y que el hijo lo mantenga, a él, a su esposa, a uno de sus hijos que todavía estaba en casa, y luego a esto le añadimos desórdenes a veces en los hogares, que si el cuñado es un holgazán que no trabaja, que nomás extiende la mano y pide, y que aparte ya tiene familia, y que luego ya están todos viviendo en la misma casa y esperan que sea el hermano el que los mantenga, y son cosas que obviamente se van dando desde el inicio, que van manipulando, y son familias que se aprovechan de sus hijos o de sus yernos, y eso es algo que ya se cae pues en ese juego manipulador de Labán, y esto es lo que justamente va a causar incluso una destrucción de esas uniones, ¿no? Dice: obedecer al mandamiento, eso ya lo leí. En mis tiempos se quedaba una soltera para hacer el báculo de los padres en su vejez. Sí, muchas veces también esto ocurría, ¿verdad? Cuando alguna familia quedaba alguna hija o algún hijo soltero, pues decidían dedicarse a sus padres, que ya eran ancianos, y apoyarles. Y que obviamente pues esto también es una decisión muy respetable de cada quien. Sin embargo, pues no quiere decir que así deba de ser. Quiere decir también que el hijo o la hija pueden incluso unirse, contraer unión en la edad y en la etapa en la cual llegue esta oportunidad y conozca a esta persona sin descuidar a los padres. Incluso nosotros conocimos, por ejemplo, una mujer, una hermana también en la fe, que le construyó a su mamá, su casa era muy amplia, y le construyó un como mini departamentito para que la mamá pues tuviera esa tranquilidad de estar como en su propio hogar,
de tener lo suyo, de tener esa independencia, de tener esa tranquilidad también en su hogar, y que la hija con su familia pues pudiera estar aparte, ¿no? Pero siempre con el cuidado e incluso con el sustento a su madre. Entonces, siempre puede haber opciones, puede haber formas, sin descuidar a lo mejor la vida personal, y apoyar también y ser de bendición para nuestros padres, por supuesto. Dicen por aquí, pero también hay padres que pueden valerse, pero requieren afecto y cariño. Sí, claro, y yo creo que siempre, ¿no? Incluso uno como hijos también quiere afecto y cariño de los padres, aunque estamos casados, pero indiscutiblemente pues no va a ser algo que pongamos como prioridad, no va a ser algo que pongamos por encima del afecto y cariño, por ejemplo, que tenemos que formar dentro de nuestro propio hogar con nuestro esposo y con nuestros hijos. Y que eso no quiere decir tampoco que vamos a poner como encima de todo y de todos al padre, a la madre o a los suegros, ¿no? En el caso en el que no lo llegasen a requerir, porque a veces es más esto, es más la nostalgia de, ay, no, es que no quiero que se me vayan lejos, entonces me hago la sufrida, me hago el sufrido para retenerlos aquí y para que estén conmigo, cuando realmente eso no pasa. Entonces, esto es algo muy labánico, muy de Labán, ¿no? O sea, es una actitud completamente, pues obviamente, de una persona que seguramente incluso no tiene el temor del Eterno. Hay papás que sus hijos son cheques en blanco para que el día de mañana les cumplan sus caprichos. Así es. Bueno, dicen por aquí, nosotros los hijos es nuestro deber cuidarlos cuando no lo pueden, y en su vejez nosotros con mi esposo cuidamos de nuestra suegra. Ellos nos necesitan en su vejez. Por supuesto, cuando es esta la necesidad, obviamente. Ahora, vamos a continuar analizando. Esta expresión de honra a tu padre y a tu madre es muy interesante, porque en español pues lo podemos entender así, ¿no? Pues respeta, dale su lugar a tu padre y a tu madre. En latín, por ejemplo, la palabra honorare u honoris significa orgullo o enaltecer, glorificar. En griego, la palabra timao significa gran estima o consideración. Honrar es tener mucha estima o mucha consideración hacia alguien o hacia algo. Pero en hebreo, la expresión que vemos es muy interesante, porque usa la palabra kabod. En hebreo, es más, vamos a Éxodo 20, ¿qué? 20:12. Aquí, miren, kabod. Bueno, en hebreo la expresión es kabed. Kabed et abija beet imeja. Aquí lo tenemos. Y dice sentir peso, bueno, aquí lo ponen como en sentido malo, carga, o en sentido bueno, ser honorable, ¿verdad? Y ustedes saben, siempre las palabras en hebreo pueden tener como diferentes tendencias según el contexto en el que se esté hablando. Por un lado lo podríamos entender como abrumar, acumular, agravar, cegar, endurecer, estimar. Pero por otro lado lo podríamos analizar como majestuoso, honroso, insigne, ilustre, noble, venerar, vejez. Entonces, la honra a nuestros padres debe ser pesada en base a algo que no tiene pierde. ¿Hasta qué punto debo de honrar a mi padre, a mi madre? Bueno, pues hasta el punto también de su obediencia, hasta el punto de su entrega al Eterno, hasta el punto de su temor al Eterno. Aquí es algo muy importante, porque a veces decimos, híjole, pero es que mi padre me pide, mi madre me pide que me quede cerca, que no me vaya, que por ejemplo, digo, a nosotros nos llegó a pasar esta situación en la que tuvimos que tomar decisiones, mi esposo y yo, de irnos a vivir a otros estados de la República, y básicamente pues nos alejamos ambos de nuestras familias respectivas, de nuestras mamás, de nuestros hermanos. Y eso no impidió ni para nosotros el cumplir con el propósito del Eterno,
pero tampoco nuestras madres buscaron el, ay no, mijito, quédate, o ay, mijita, no te vayas. Ellas, porque pues en este caso eran nuestras madres las que estaban como quienes gobernaban nuestros hogares antes de que nos casáramos, porque no estaba papá en ninguno de los dos casos como ministro del hogar, por cuanto no participaban de la fe. ¿Y qué pasó con ellas? Pues tuvieron que entender que el tiempo y el llamado del Eterno era irrevocable y que no podían interponerse. Y llegó una etapa en la que tuvimos que tomar decisiones. Y ahí en esas decisiones, ¿qué tenía que pesar más? ¿La honra a nuestras madres o la honra al Eterno? Cuando tenemos que tomar una decisión en la cual está implícita la obediencia al Eterno, lo que tiene que pesar más es la obediencia al Padre Eterno. Y si nuestro padre, nuestra madre no están en la fe, no estamos obligados a darles primero a ellos esa honra. Por eso, lo que nosotros vemos en la Escritura, de que no es lícito obedecer al hombre antes que al Eterno, en ninguna circunstancia, y esto incluye también la circunstancia familiar. Por ejemplo, aquí nos pone Johanna. Ay, perdón, a ver si no se escuchó muy fuerte la tapa de mi bote. Nos pone, mis padres no quieren saber de nada de la palabra, excepto que cumpla el mandamiento de honrarlos, o si no, para ellos les lleva una falsa buena nueva, pero honrarlos es todo lo que pidan. Por ejemplo, y sí, esto es algo muy frecuente, se manipula, la gente no conoce la Biblia, lo único que conoce es honra a tu padre y a tu madre, y con eso son felices, ¿no? Y esto es algo manipulador, por supuesto. Ahora, en ocasiones, nosotros como hijos, como les dije, tomamos nuestras decisiones. En ocasiones se pueden tomar ciertas decisiones, en ocasiones no. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay una hostilidad, como en el caso de Labán hacia Jacob, que se podía valer por sí mismo, que tenía sus propios hijos y que además esclavizó al yerno y aparte se beneficiaba y lo dejaba él con lo peor, aunque el Eterno lo bendecía y volteaba todo? Pero ¿qué pasa cuando hay una hostilidad, cuando hay un abuso? Por supuesto que tenemos todo el derecho y todo el respaldo del Eterno para, sin agraviarlos a ellos, sin, ¿cómo se puede decir?, sin abandonarlos. Es decir, podemos buscar la manera de tener nuestra tranquilidad, nuestra independencia y seguir cumpliendo con lo que ellos necesiten de nuestra parte. Definitivamente que eso es algo que tenemos que procurar para evitar incluso que esto sea, en vez de una bendición, fíjense, el Eterno cuando dijo honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes, vean, una bendición, una consecuencia de bendición para quien honre a su padre y a su madre. Vimos que la palabra kabod, o vamos a volverlo a poner kabed, como está aquí en hebreo, kabed, et abija, beet y meja, puede tener dos aspectos. Por un lado, abrumar, pero por otro lado también enaltecer o ser honorable. Entonces, o podemos ser de bendición para nuestros padres, para bendición, incluso para exaltación del Eterno a través de esta mitzvah, de este mandamiento que estamos cumpliendo, de bendecir a nuestros padres en su necesidad y en su requerimiento. O pueden nuestros padres agravarnos, abrumarnos, acumular cargas, con una manipulación. Entonces aquí es en donde tenemos que tomar estas decisiones y honrar primeramente al Padre, como lo ordena el mandamiento, dentro del contexto, porque esto es muy importante. Cuando el Eterno da estos mandamientos, ¿a quiénes se los dijo? Al pueblo de Israel. No se lo dio a las naciones, se lo dijo al pueblo de Israel. Entonces, si tú eres parte del pueblo de Israel y tu padre y tu madre son parte del pueblo de Israel,
obviamente cumple con excelencia este mandamiento, porque tus padres no van a procurar un abuso en contra tuya, porque ellos también conocen su papel, su lugar, su función también como padres, ¿no? Pero si no son parte del pueblo de Israel, otra vez repito, no quiere decir que los abandonemos, que los dejemos, como dice el mundo, a sus suertes y que nos desentendamos y que no quiere decir eso. Quiere decir que lo hagamos sabiamente según las necesidades que lo exijan, que lo requieran. Voy a leer más comentarios. Dice: mi suegra tampoco me apreciaba, pero el Creador puso en mi camino cómo mostrarle la misericordia como el Mesías tuvo con... Hoy se me movió el chat. Bueno, ya no lo encontré. Voy a seguir leyendo otros comentarios. Como creyente no estaba de acuerdo con asilo porque un día ellos cuidaban de nosotros cuando éramos unos bebés. Eso como hijo debe ser. Sí, por supuesto. Esta es una decisión que yo creo que no tendría por qué ser parte, si también los padres y nosotros también tenemos que procurar prever esas situaciones, esas circunstancias, esas etapas, para que podamos tener nuestro sustento, incluso que los hijos nos puedan dar el sustento, pero a la vez continuar con su propia vida en el momento en el que nosotros pues ya no pudiéramos valernos por nosotros mismos, sin la necesidad de que nos tengan que pues entregar a un lugar en el cual sea esta la necesidad. Yo digo, hay muchas familias que optan por esto y tienen sus propias razones y hacen sus propias formas y pues cada quien decide, ¿verdad? Pero definitivamente que debe ser mucho más grato el poder tener la bendición de cuidar a tus propios padres después de lo que ellos hicieron por ti. Dice: claro que es necesario, pero cuando ya no pueden valerse por sí mismos. Labán era uno de esos hombres que decían: si no cuesta vivir, hay que saber cómo vivir, pero son unos tramposos. Así es. Ok, eso viene desde tiempos bíblicos, nos puso por aquí Pau, no sé exactamente a qué se refería. Mi esposo y yo, cuando podíamos ayudar a nuestros padres, siempre lo hacíamos igualitario, pero mi esposo enfermó y se puso difícil la situación, solo cuando se pudo lo hacíamos. Sí, obviamente pues sí, hay situaciones que permiten y hay otras que, por ejemplo, se interponen también las necesidades de la propia familia, y ahí es cuando uno tiene que también apoyarse incluso de otros familiares, ¿verdad? Cuando las santas abuelitas y abuelitos le quieren heredar a sus nietecitos sus mañas, sus cultos idolátricos, que se aprendan salmos de memoria como mantra, que se arrodillen a la Virgencita. Sí, también eso, ¿verdad? Hay influencia, esto es otra situación. Cuando no hay una independencia de los padres, y sobre todo cuando no son creyentes, se esclavizan. Muchas veces las familias se esclavizan porque tienen que delegarles a los hijos, y ahí los hijos, los abuelos o los padres son los que se encargan de criar la mente de los niños, y al rato pues sí, les transmiten esos conocimientos de ellos en su ideología, ¿no? Y eso ya es otro problema aparte. Ok, Isaías 54:13, todos tus hijos serán enseñados por el Eterno y grande será el bienestar de tus hijos. Así es. Siempre el Eterno bendiciendo el orden también. Labán se entiende que era un aprovechado que utilizaba todo lo ventajoso, entonces no es bueno apoyar. Bueno, obviamente ya en esas instancias es lo que estamos mencionando, no en esas instancias, y mucho menos si no es una persona que tema al Eterno, porque al final lo que estamos viendo es que Labán era un hombre que no era temeroso del Eterno, sino todo lo contrario. ¿Qué más nos ponen aquí en el chat? Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor, al Adón. Colosenses 3:20. Así es también. Todo esto es parte de, y cuando se nos dice esto, tenemos que considerar que esa obediencia tiene que estar respaldada por la consagración también de los padres. Uno como hijo no puede darle ni honra ni obediencia a un padre que, por ejemplo, anda en idolatría o exige en base a su idolatría. Por ejemplo, ¿no? Una madre ya mayor que requiere de sus propios cuidados, que requiere de cuidados de sus hijos,
ya no puede valerse por sus propios medios y quiere, por ejemplo, que la hija la acompañe a misa. Porque si no, pues como está acostumbrada a ir a misa todo el tiempo y ahora ya no puede ir sola, tiene que acompañarla a la hija, pero ¿qué tal que la hija es creyente? Y entonces ahí, ¿qué hace la hija? ¿Deshonra a su mamá por no acompañarla a misa? O a su iglesia cristiana, o X cosa, ¿no? O, ay, mijita, tráeme por favor una estampita del santito que quiero ponerla aquí en mi recámara. Hay cosas que a veces los hijos dicen, ay, pero pues es que como si no accedo a lo que mis padres quieren, pues estoy deshonrándoles. No, siempre y cuando todo eso obviamente va en contra del Creador, por supuesto que no estamos deshonrándolos, estamos honrando al Eterno antes que a los hombres. Entonces, bueno, llegamos aquí a la etapa en la cual Jacob decide, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste, Labán, ya no puedo más contigo, todo el tiempo me estás cambiando el salario, te estás aprovechando de mí, me estás exprimiendo. Jacob ya era un hombre, pues que de alrededor de 60 años, ya habían pasado 20 años, ya 7 años, 14 años sirviendo por las mujeres y otros 6 años sirviendo por su ganado. Y al final dijo, hasta aquí, porque tengo que continuar y ver por mi propia familia. Y como Labán no estaba dispuesto a dejarlo ir, porque dejar ir a Jacob era dejar ir abundancia y prosperidad, entonces Jacob no deshonró a Labán, ni las hijas deshonraron a Labán por irse a escondidas. Más bien, obedecieron la voz del Eterno. Vamos a ver aquí en el capítulo 31. Fíjense, pasa todavía un tiempo después de esta opción que le da Jacob a Labán respecto a sus bienes, a su ganado. Y dice, Jacob se enteró de que los hijos de Labán andaban diciendo, Jacob se ha ido apoderando de todo lo que le pertenecía a nuestro padre y se ha enriquecido a costa suya. También notó que Labán ya no lo trataba como antes. Entonces, vean aquí qué importante es esto. Dijo el Eterno a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres donde están tus parientes, que yo estaré contigo. Tienes que continuar porque hay una promesa que recibir de parte del Eterno. Y si tus padres o tus suegros te están manipulando para que nada más reciban el beneficio que obtienen a través tuyo, entonces tienes que tomar una decisión. Y estas decisiones no es deshonrarlos, es encaminarte a la voluntad del Creador antes de la voluntad de los hombres. Y dice en el versículo 4, Jacob mandó llamar a Rachel y Lea al campo donde estaba el rebaño, y les dijo, me he dado cuenta de que su padre ya no me trata como antes, pero el Elohim de mi padre ha estado conmigo. Y ustedes saben muy bien que yo he trabajado para su padre Labán con todas mis fuerzas. No obstante, él me ha engañado y me ha cambiado el salario muchas veces, pero el Eterno no le ha permitido causarme ningún daño. Y ya empieza aquí a narrar, si él acordaba conmigo, los animales manchados serán tu salario, pues ¿qué hacía el Eterno? Todas las hembras tenían crías manchadas, y si él acordaba, los animales rayados serán tu salario, pues todas las hembras tenían crías rayadas. Y el Eterno dice así, ha quitado el ganado al padre de ustedes y me lo ha dado a mí. En cierta ocasión, durante la época en que los animales estaban en celo, tuve un sueño. En ese sueño veía que los chivos que cubrían a las cabras eran rayados, manchados o moteados. En ese mismo sueño, el ángel del Eterno me llamó, Jacob. Yo le respondí, aquí estoy. Entonces él me dijo, fíjate bien y te darás cuenta de que todos los chivos que cubren a las cabras son rayadas, manchados o moteados. Yo he visto todo lo que te ha hecho Labán. Entonces estamos hablando aquí de una situación de abuso. Y es ahí en donde nos ponemos a pensar. ¿Tenemos que honrar a nuestros padres aún en el abuso? Cuando Labán ni siquiera era un hombre temeroso ni consagrado al Eterno. Entonces, obviamente la respuesta es no,
porque honrar a los padres no es esclavizarse. Honrar a los padres no es obedecerlos a ellos antes que al Eterno. Que podemos escuchar el consejo de nuestros padres si no son creyentes, estamos hablando en un contexto de padres no creyentes. Escuchar el consejo, puede haber buen consejo, pero si ese consejo es en contra del Creador, en contra de los mandamientos, en contra de nuestra integridad delante del Padre, entonces no debemos honrar al hombre antes que al Eterno. Entonces el Eterno le revela aquí a Jacob cómo tenía que hacer para que las crías que nacieran fueran a favor de Jacob. Y entonces, vean lo que dice aquí, yo soy el Elohim de Betel. ¿Te acuerdas de ese pacto? Básicamente le está diciendo, donde ungiste una estela y me hiciste una promesa. Pues ha llegado el tiempo de cumplirla. Vete ahora de esta tierra y vuelve a la tierra de tu origen. Básicamente era como con Faraón y el pueblo de Israel. Vete y sírveme. Sírveme en el lugar en donde yo te he llamado. Sírveme. Y deja este abuso y deja a este hombre interesado nada más. Aquí, bueno, déjenme leer unos comentarios. Nos ponen cada uno de ustedes ha de honrar a su padre y a su madre y guardarán mis días de reposo. Yo soy el Eterno su Elohim. Fíjense qué interesante aquí Levítico 19:3. El Eterno parece que en una misma frase pone en el mismo peso guardar el Shabbat y honrar al padre y a la madre. Obviamente, fíjense, el Shabbat es la señal del pacto que tenemos con el Eterno, ¿verdad? Entonces, si padre y madre están en el pacto con el Eterno, hónralos. Hónralos. No es lo mismo esclavizarse que honrar. ¿Sí? Creo que esta parte ya la entendimos, ¿no? Esclavizarse, pues es como caer en esa manipulación de parte de los padres que pueden valer por sí mismos o que les podemos ayudar si no se pueden valer por sí mismos sin descuidar nuestra propia vida, nuestra propia familia, sin afectar a nuestro hogar. Entonces, se puede hacer, pero también consideremos este aspecto importantísimo. Hónralos dentro del pacto. Eso es muy, muy importante. Qué bueno que lo pusieron por aquí. Dice, a mí me ha mostrado en su palabra en el Eterno, en Éxodo 20, encabeza primero el Eterno y luego dice, honra a tu padre, por supuesto. Dice, como Abraham, que el Eterno le dijo que dejara a su parentela por la idolatría, y aún así se encaminaron hacia a un mismo lugar, y ahí fue en donde el Eterno pues ya permite que Terah durmiera o muriera en esa región, y entonces Abraham tuvo que continuar ya por su propia cuenta, ¿no? Dice, si los padres piden solo para acumular cosas materiales, dice, nos pone en Mateo 6:19, no acumulen tesoros en la tierra, no acumulen tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban. Así es. Dice por aquí, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y diversos placeres, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Tito 3:3. Sí, por supuesto que este es el estilo de vida de un padre, de una madre. No estamos obligados a honrarles. Así es, en contra de la instrucción, no. En esta palabra en sabiduría que ha dado, le ha quitado un peso de encima a varios. No participar en la idolatría, así es. Entonces vean aquí, Jacob escucha la voz del Eterno antes que el hombre, y a pesar de sus temores, de sus debilidades, él firmemente obedece al Eterno. Pero vean qué interesante aquí la actitud de Rachel, porque Jacob se aleja del abuso, de la esclavitud, para servir al Eterno, para buscar la promesa. Pero ¿qué hay de estas mujeres?
¿qué hay de estas mujeres? ¿Cómo veían Rachel y Lea a esta situación con su padre? Pues miren, versículo 14, Génesis 31, ya no tenemos ninguna parte ni herencia en la casa de nuestro padre. Finalmente, dice, aquí vamos a ver, el Eterno le había dado a estas mujeres a través de Jacob su sustento. El Eterno estaba bendiciendo a su esposo, entonces ya no tenían nada que reclamar a su padre, no tenían nada que esperar de parte de su padre. Dice, ya no tenemos ninguna parte ni herencia en la casa de nuestro padre, al contrario, nos ha tratado como si fuéramos extranjeras, nos ha vendido y se ha gastado todo lo que recibió por nosotras. Lo cierto es que toda la riqueza que el Eterno le ha quitado a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Finalmente, ellas sabían que toda esa hostilidad, que todo ese abuso, incluso esa idolatría, esa hechicería de parte de Labán, estaba siendo de alguna manera compensada para Lea, para Rachel como hijas, para Jacob como yerno y para sus hijos, su descendencia, con la bendición del Eterno. En este mundo tendréis aflicción, dijo Yeshua, ¿verdad? Pero, dice, gócense, yo he vencido al mundo. Y sí, en este mundo podemos tener aflicciones que nos vienen hasta de la propia familia. Esto es algo triste, pero sucede. ¿Pero qué hemos de hacer? ¿Doblegarnos? ¿Dejarnos controlar por el hombre? Vamos a leer Lucas 14. Vamos a leer Lucas 14. Fíjense la instrucción o las palabras de Yeshua en relación a esto. Dice, Yeshua les dice a las multitudes que le seguían, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Imagínense esto, Quien no está dispuesto a sacrificar el amor a su padre y a su madre, incluso a su esposa, incluso a sus hijos, incluso a sus hermanos, incluso a sus hermanas, incluso a su propia vida, es decir, que no se niegue a sí mismo, entonces no puede ser discípulo del Mesías. Es decir, y traduciéndolo en otras palabras, si tú, que te dices discípula del Mesías, no estás dispuesta a servir al Eterno antes que al hombre, y te doblegas o cedes ante las manipulaciones o ante los requerimientos humanos o exigencias de los hombres, si no estás dispuesto a negarte a ti misma, si no estás dispuesta a sacrificar el amor que le tienes a tus padres, que a lo mejor no son creyentes, o que aunque se digan creyentes no caminan en la voluntad del Eterno, para obedecer el llamado del Mesías, entonces simple y sencillamente no puedes ser discípula del Mesías, no te puedes llamar discípula del Mesías. Porque a veces, ¿qué pasa? Ay, es que no quiero que mi papá se vaya a ofender o que mi mamá se vaya a ofender, me da tanto temor decirle no a tal cosa porque se va a ofender y no la quiero deshonrar. Bueno, pero si eso deshonra al Eterno, entonces no puedes ser discípula. Si tú vas a acceder, si finalmente ese amor que tú les tienes a tus padres te controla en tus decisiones, entonces no puedes ser discípula del Mesías. Pero si a pesar del amor tan grande que tú les tienes a tus padres, tú estás dispuesta a cumplir con el llamado, entonces es como si estuvieras cargando tu propio madero y servir al Mesías. Porque aunado a todo esto, también nos estamos negando, o más bien todo esto implica negarnos a nosotros mismos, a lo que yo quiero. Y esto yo pongo el ejemplo porque es algo que vivimos en carne propia y para mí ilustra muy bien como un ejemplo
de cómo a veces nosotros los hijos podemos tener este temor de dejar a los padres, esta inseguridad. Porque llega una etapa en nuestras vidas en las que, como les dije hace un momento, tuvimos que decidir alejarnos de nuestras madres y pues continuar con lo que el Eterno nos estaba señalando, y que todo formó parte de un propósito y de un plan que hasta ahora sigue completando. Pero si tuviésemos esta nostalgia de, ay no, es que ya no voy a ver a mi mami, ya no voy a ver a mi papi, ya no voy a ver a mis hermanitos, yo que dejé a mis hermanos pequeños y cómo los extrañaba, pero al mismo tiempo estaba tan gozosa de mi nueva vida con mi esposo, de mi embarazo, del servicio, que eso no mermó mi felicidad. Entonces, a veces tenemos que negarnos y que aprender a ver las cosas como vienen. Si vienen del Eterno, van a ser buenas. Y gracias al Eterno que ha conservado con vida a mi suegra, a mi mamá, que nos ha permitido continuar compartiéndoles y apoyándoles y verlas y tenerlas en temporadas lejos, en temporadas cerca, pero al final nos permite también tenerles con vida y poderles seguir honrando y también pues verles en su caminar en la fe. Entonces, a veces nosotros como hijos somos muy nostálgicos, y si a eso le sumamos los padres controladores, los padres que no están dispuestos, por ejemplo, a dejar, como dice por ahí el dicho, ¿verdad?, a que sus polluelos vuelen, entonces, ¿qué daño hacen? ¿Qué daño hacen? Porque no permiten y fíjense, y más cuando estamos hablando de hijos varones, una madre o un padre que no permite que su hijo varón tome las riendas de su propio hogar, ¿cómo lo está dañando? ¿Cómo lo está afectando? Porque no lo enseña y no le apoya a que logre vivir en su independencia de los hombres, pero dependencia del Creador. Obviamente hablando en términos de creyentes, porque si queremos hablar en términos de no creyentes, pues está muy complicado, porque los incrédulos viven de muchas maneras pues cerradas a la Torá. Pero hablando de familias creyentes, no caigamos en estas situaciones en las que no se permite que los hijos tengan un desarrollo. Imagínense un hijo varón, cabeza de hogar, ministro de su hogar, proveedor, supervisor, organizador, y no permitirle que tome el peso completo de su familia y estarle apoyando y estarle a lo mejor alcahueteando muchas veces muchas cosas que ya no tienen que hacer, que jóvenes que no aceptan que ya están casados y quieren seguir viviendo como solteros, y ahí están las mamás, los papás cuidándoles a los niños para que hagan de su vida lo mismo que hacían antes, y estas cosas que no tienen que repetirse y no tienen que vivir las familias que son creyentes. Dejen que los hijos tomen sus propias riendas de su propia vida, y aquí Jacob es lo que estaba haciendo, tomar esa dirección del Eterno, independizado completamente de los hombres. Aquí Rachel y Lea eran conscientes de la mala actitud de su padre y finalmente decidieron honrar al Eterno, y a los ojos de los hombres quizás deshonrar a su padre. Pero obviamente el padre, en este caso Labán, pues ya había actuado de una manera injusta, y por supuesto que era errado seguir manteniendo pues ese estilo de vida que Labán estaba ahí dirigiendo, ¿no? Entonces dice aquí verso 26, vamos a regresar a Bereshit capítulo 31. Se va Jacob, Labán no se entera, ¿verdad? Ya ellas están conscientes de que el Eterno está con Jacob y no temen. No temen porque saben que el Eterno está respaldando a su esposo. Entonces dice, versículo 17, capítulo 31, entonces Jacob se preparó y montó a sus hijos y a sus esposas en los camellos, puso en marcha todo su ganado junto con todos los bienes que había acumulado en Padán Aram,
y se dirigió hacia la tierra de Canaán, donde vivía su padre Isaac. Mientras Labán estaba ausente esquilando sus ovejas, Rachel aprovechó el momento para robarse los ídolos familiares. Así fue como Jacob engañó a Labán el arameo y huyó sin decirle nada. Lo burló básicamente. ¿Para qué? Pues para que no lo retuviera. Jacob se escapó. Entonces, si es necesario, hay que escapar. Hay que liberarnos de esas, ahora sí que de esas opresiones, de estos Labanes, ¿no? Estos hombres como Labán. A ver, dicen por aquí, en otras palabras, ellas vieron a su padre su comportamiento malo y eso sirvió a despegarse de su casa. Los bebés de 30 y tantos años y hasta de 40 y más con sus papis. Por ejemplo, cuando ya tienen la capacidad de independizarse y mejor, si no se han casado, pues apoyar ellos a sus padres, ¿no? Pero no, a veces sí, efectivamente, prefieren, pues, ahora sí que llevarla tranquila y seguir recibiendo los beneficios. Pero esto también ya es un problema de educación. Porque esto no es algo de que, ay, es que mi hijo me salió un holgazán. No, lo formaron como holgazán. O sea, un hijo que a sus 30, 40 más, o a la edad que sea, pero que ya puede ser productivo y que no quiere ni formar su propia vida, su propia familia, ni apoyar a sus padres, sino beneficiarse nada más, seguir exprimiendo a los padres que a veces ya son ancianos y siguen trabajando para mantener al hijo, y peor aún, si aparte el hijo tiene sus vicios, ¿verdad? Esto es un problema de educación, porque a los hijos se les instruye desde pequeños. Por eso digo, todo esto es para la familia dentro de la fe, no para familias mixtas, ¿verdad? Ahí ya son otras instancias. Pero familia dentro de la fe tiene que instruir a sus hijos a que llegue un momento en el que tienen que hacerse responsables y que si tienen la oportunidad de contribuir a sus padres, de apoyarles, por supuesto que lo pueden hacer. Dentro, pues, de los términos de la honra, también primeramente al Eterno, ¿verdad? Dicen, mis hermanos no quieren del Eterno, mi mamá tampoco, y estar lejos me ayuda porque ellos tienen vidas mundanas. Sí, a veces la tierra de por medio, como dicen, es un excelente aliado cuando, pues, lamentablemente tenemos familiares, ya sean padres, ya sean otro tipo de familiares, abuelos, hermanos, qué sé yo, que no están en la fe y que tristemente pues nada más a lo mejor critican que si hacemos, que si no hacemos, que por qué no van. Ay, es que no vinieron a Navidad, mira qué mala onda. Ay, mira, es que les invité un pozole y que porque tiene puerco no lo comen, mira qué especialitos. Cosas así, uno se los evita cuando está lejos, y cuando no, cuando pasa, por ejemplo en nuestro caso que estamos aquí con familiares que no son creyentes, se acostumbran, ¿verdad? Uno también tiene que saber manejar o tratar esas situaciones para dejar muy en claro que pues vivimos vidas muy distintas y poner siempre el respeto y la honra al Eterno. Pero sí, la tierra de por medio es un excelente aliado muchas veces. Dice, muchas veces hay presión de la familia de que ayudes, pero son pozos sin fondo, y no se diga que un día no pudiste ayudar, uy, y no piensan en su nuevo hogar. Es lo que pasaron Lea y Rachel. Así es. O sea, realmente es algo que tenemos que evitar que suceda. Si estamos a tiempo, evitar que pase con nuestros hijos, que no les pase a ellos, que sean inteligentes, que sepan ayudar, porque también para ayudar hay que tener sabiduría. A veces queremos de todo el corazón ayudar a un familiar, a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros padres, pero a veces se convierte en un abuso. Entonces hay que saber también ayudar, hay que tener sabiduría incluso para ayudar. Juan 12:25, el que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Así es. Nos ponen por aquí, me acordé de un pastor que su hija es conejita playboy criolla, pero a veces la nena canta en la alabanza de la iglesia. Ay, mira, no, esto ya de plano es uno de los extremos que ya se vive en los sistemas estos, ¿verdad? Qué terrible, qué ofensa. Pero bueno, finalmente no lo hacen para el Creador, lo hacen para su propio Dios, que ya sabemos que pues es el Dios de este mundo, entonces pues da igual, ¿no? Dice,
nos ponen: padres, no provoquen a ira a sus hijos para que no se desanimen. También ahí, ¿verdad? Si no los educamos desde pequeños y al rato los queremos corregir, no, así no funciona. Tenemos que desde niños instruirlos con sabiduría, con inteligencia, con disciplina, porque también esto es importante. Sí, amor, bondad, todo, pero disciplina no puede faltar, para que ellos mismos no sufran en sus vidas por tomar malas decisiones. Si nosotros les instruimos desde pequeños y sobre todo con nuestro ejemplo, va a ser muchísimo más eficiente la vida que ellos van a vivir cuando sean adultos, cuando se casen y formen su familia, y se van a evitar muchos dolores de cabeza. Entonces, bueno, Jacob se escapa, Labán lo persigue. Fíjense, al tercer día de que se va Jacob, dice que se encaminó a la región montañosa de Galaad. Labán se entera, le informan de que Jacob se había escapado. Entonces Labán reunió a sus parientes y los persiguió durante 7 días hasta que lo alcanzó en los montes de Galaad. Pero esa misma noche el Eterno se le apareció a Labán, fíjense, en un sueño, a Labán el arameo, a Labán el pagano, y le dijo: cuidado con amenazar a Jacob, cuidadito. Labán alcanzó a Jacob en los montes de Galaad, donde éste había acampado. También Labán acampó allí junto con sus parientes y le reclamó a Jacob. O sea, imagínense nada más, reclamarle por buscar su propio bienestar y de su familia. ¿Qué has hecho?, le dice. Me has engañado y te has llevado a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra. ¿Por qué has huido en secreto con engaños y sin decirme nada? Yo te habría despedido con alegría y con música de tambores y de arpa. Toda la manipulación aquí, ¿verdad? Ni siquiera me dejaste besar a mis hijas y a mis nietos. Te has comportado como un necio, dice aquí. Y fíjense esto muy interesante. Mi poder es más que suficiente para hacerles daño. Pero anoche el Elohim de tu padre me habló y me dijo: cuidado con amenazar a Jacob. ¿Qué es lo que estaba pasando? Labán ya estaba planeando hacerle daño a Jacob. Y el Eterno lo sabía. Labán podía hacer hechicería incluso en contra de Jacob. Pero el Eterno siempre respaldando la obediencia de Jacob. Entonces dice Labán: ahora bien entiendo que hayas querido irte porque añoras la casa de tu padre. Y no era ese básicamente el motivo. El motivo era por orden del Eterno, por la bendición, por la promesa, ¿verdad? Pero ¿por qué me robaste mis dioses? Esto fue lo que más le preocupó a Labán. Sí, está bien, te querías ir, me hubieras avisado y te despido, pero mis dioses. O sea, con todo y el descaro, sabiendo que por supuesto, pues eso era algo que no agradaba al Elohim que respaldaba a Jacob. Jacob le respondió: la verdad es que me entró mucho miedo porque pensé que podrías quitarme a tus hijas por la fuerza. Pero si encuentras tus dioses en poder de alguno de los que están aquí, tal persona no quedará con vida. Pongo a nuestros parientes como testigos. Busca lo que sea tuyo y llévatelo. Pero Jacob no sabía que Rachel se había robado los ídolos de Labán. Labán entra, busca los ídolos en la carpa de Jacob, en la de Lea, en la de las criadas, no encontró. Entró a la de Rachel. Rachel escondió los ídolos bajo la montura del camello, dice que se sentó sobre ellos. Labán los buscó por toda la casa, pero no los encontró. Rachel todavía le tiene que decir: por favor, no se enoje mi padre si no puedo levantarme ante usted, pero es que estoy en mi periodo de menstruación, en mis días de mi costumbre de las mujeres. Labán buscó los ídolos, pero no logró encontrarlos. Entonces Jacob se enojó con Labán e indignación le reclamó, ¿qué crimen o pecado he cometido para que me acoses de esta manera? ¿Ya has registrado todas mis cosas? Si acaso has encontrado algo que te pertenezca, si algo has encontrado, ponlo aquí frente a nuestros parientes y que ellos determinen quién de los dos tiene la razón.
Fíjense, aquí dice el tiempo que estuvo sirviéndole. Durante los 20 años que estuve contigo, nunca abortaron tus ovejas ni tus cabras, ni jamás me comí un carnero de tus rebaños, nunca te traje un animal despedazado por las fieras, ya que yo mismo me hacía cargo de esa pérdida. Además, lo que se roban de día o de noche, tú me lo reclamabas. De día me consumía el calor y de noche me moría de frío y ni dormir podía. O sea, cuando ya la, entre comillas, honra ya cae en una extenuación de la persona y de su vida, entonces eso ya no es honroso al Eterno. Dice, de los 20 años que estuve en tu casa, 14 te serví por tus 2 hijas y 6 por tu ganado, y muchas veces me cambiaste el salario. Si no hubiera estado conmigo el Elohim de mi padre, el Elohim de Abraham, el Elohim a quien Isaac temía, seguramente me habrías despedido con las manos vacías. Pero el Eterno vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y anoche me hizo justicia. Y fíjense la actitud de Labán. Aguas, porque estas actitudes todavía están hoy en día latentes en muchas familias. A ver, déjenme leer por aquí rápidamente. Creo que esto es igual como cuando piden dinero en la calle. La palabra dice, los hijos que caen en vicios merecían apedreamiento. La tzedaká es para el que cae en desgracia o la vejez o huérfanos, exactamente. Ok, y para el que dedica su vida al Eterno, así es. Pregunta, ¿maldijo Jacob a Rachel? Bueno, esto es un comentario que se hace dentro del judaísmo, que Jacob, lo que él dijo, como era un hombre que era un profeta del Eterno, que el Eterno respaldaba sus palabras, y que esta sentencia finalmente le alcanzó a Rachel y por eso falleció. Lo cierto es de que podríamos no poderlo afirmar, ¿no? Porque por una parte decimos, pues murió, ¿no? Y fue la que se robó los dioses. Pero por otro lado, no sabemos cuál fue la intención por la cual Rachel haya querido robar los dioses. Si en su intención era un beneficio propio o algo que quisiera, por ejemplo, por ahí se dice también que ella lo que quería era tenerlos para que el día en que Labán fuera a dar la herencia, quien tuviera los dioses es quien iba a heredar. Esto es algo que no creo, porque obviamente ella sabía, y junto con Lea, que la herencia pues estaba con Jacob, su esposo, y con sus hijos, ¿no? Que el Eterno ya los había bendecido. Otra opinión dentro del judaísmo, pues es también que Rachel lo que quería era librar a su padre Labán de la hechicería, de la idolatría, sobre todo de la idolatría. Por otro lado, podríamos proponer que lo que ella quería era evitar que Labán consultara a sus dioses para encontrarlos, para localizarlos, porque era algo que él acostumbraba a hacer, a consultar a sus dioses. Saber por adivinación, como lo vimos anteriormente, ¿verdad? Finalmente es algo que podría ser, sí, que la sentencia de Jacob haya alcanzado a Rachel y por eso falleciese en el parto de su segundo hijo, que al final también esto es algo curioso, porque por un lado había mucho de este tipo de situaciones en la antigüedad y bueno, incluso hoy en día, o sea, la verdad es de que las muertes de parto es algo que siempre ha estado en un índice algo elevado, y sobre todo en esas temporadas, en esas épocas en las cuales no había la tecnología para rescatar a las mujeres de un sangrado, que es lo que finalmente podía suceder. Y al final de cuentas, pues también el Eterno usó toda esta circunstancia e incluso la mencionó en una profecía, ¿verdad? Rachel, que llora por sus hijos y no pudo ser consolada. Al final el Eterno también usa todas estas circunstancias, entonces no lo podríamos tampoco ni afirmar ni negar, ¿no? Pero bueno, entonces aquí, fíjense, Labán muy ¿cómo podríamos decir? Abusivo, pues todavía. Él dice, todo eso es mío, hasta las hijas, los nietos, todo es mío. Dice, Labán le replicó a Jacob, estas mujeres son mis hijas y estos muchachos son mis nietos. Mías también son las ovejas. Todo lo que ves me pertenece. Pero, ¿qué podría hacerles ahora a mis hijas y a mis nietos?
¿qué podría hacerles ahora? Fíjense cómo él consideraba de su propiedad todo lo que el Eterno le había dado a Jacob. Y esto es algo que está todavía muy presente en muchas familias. Y eso lo vemos traducido en lo que conocemos como el matriarcado o el patriarcado, ¿verdad? Es que son mis hijas, son mis nietos, y casi sus yernos los quieren convertir a sus hijos, y entonces tener a todos bajo su dominio, bajo su control, en vez de permitir que sean los varones los que ejerzan ese control sobre sus propias familias, encaminados por supuesto dentro del servicio al Eterno y dentro de la voluntad del Eterno. Pero Labán no estaba considerando que todos ellos no eran de su propiedad. Entonces, cuidado con estos pensamientos en los que los padres quieren manipular y usar todas estas circunstancias para decir: es que son mis hijos, es que son mis nietos, o yo te los cuido, yo veo por ellos, o yo te di tal cosa, o yo te di estudios y por mí eres lo que eres. Y todas estas circunstancias que a veces los padres se externan para manipular, pues cuidado, porque están cayendo en la misma actitud de Labán, y entonces ya saben qué tienen que hacer. Entonces, bueno, aquí hacen un pacto y finalmente dicen, vamos a adelantarnos, finalmente se va Jacob. Bueno, dentro de ese pacto dice: si tú maltratas a mis hijas o tomas otras mujeres que no sean ellas, recuerda que el Eterno es nuestro testigo, aunque no haya ningún otro testigo entre nosotros. Las mujeres en esa cultura tenían un lugar especial, un lugar memorable, un lugar importante dentro de la familia. Eran consideradas, no eran abusadas, no eran ultrajadas, siempre eran procuradas en su bienestar. Entonces, todo lo que estamos viendo aquí es en el contexto en el que el Eterno también a ellas las estaba bendiciendo, porque ellas estaban del lado de la honra al Creador y no a la honra de su padre. Entonces vean cómo el Eterno define también: cuando nosotros obedecemos, el Eterno nos bendice también. Hacen un pacto, ponen las piedras de señal y dice que ofrecen un sacrificio. Comieron, descansaron. A la madrugada siguiente, dice, Labán se levantó, besó y bendijo a sus nietos y a sus hijas, y resignado el pobre hombre regresó a su casa. Resignado regresó a su casa. Al final no sabemos qué más habría pasado con Labán. Tuvo que haber accedido a todo esto porque el Eterno ya se lo había sentenciado. Entonces vemos entonces toda esta situación que nos enseña que nosotros como hijos, en lo primero y en lo principal que nos tenemos que esforzar es en el servicio y en la obediencia al Eterno, antes que a los padres, que tiene que llegar un momento de tomar nuestra independencia y sobre todo para el servicio del Eterno en esa rectitud. Tomar nuestra propia iniciativa, nuestra propia seguridad, valentía en el Eterno, no en un sentido de emanciparnos, de ay, me voy a rebelar contra mis padres y me voy a vivir solo o sola y hacer con mi vida lo que yo quiera. No, obviamente si son circunstancias que se tienen que dar, tiene que ser dentro de la misma consagración. Y los varones, sobre todo, saber que en prioridad está su familia que forman con sus esposas, con su esposa, que el Eterno bendice esa unión y que hay que tener sabiduría para honrar a los padres y sobre todo respaldado por su obediencia. Yo creo que esto ya quedó claro y con esto podemos concluir entonces este tema, ¿verdad? Bueno, no sé si hay más comentarios. Esto me recuerda a estos adivinos que siempre quieren hacer el mal a otros y se topan con lo que pueden, con lo que no pueden, porque el Eterno les protege. Sí, muchas veces sucede. Ok, con esos consejos se le van a venir encima. Bueno, pues quiera el Eterno que a través de
este ejemplo de esta familia, de Jacob, su familia, del mismo Labán, pues podamos tener esta instrucción y que podamos tomar el discernimiento en las circunstancias que se van presentando en nuestro día a día para saber honrar a nuestros padres, a nuestros suegros, y saber que todo esto siempre tiene que ir acompañado y respaldado por la instrucción del Eterno, por la obediencia, por el temor al Eterno, por la consagración al Eterno. Y si es así, el Eterno al final nos va a respaldar, incluso también puede darle bendición a nuestros padres a través nuestra, para que nosotros podamos seguir en nuestro servicio hacia Él y que la honra a nuestros padres no se convierta en una carga o en un pesar por la manipulación, por el abuso. Muy bien, pues entonces creo que ya no hay más comentarios por aquí para aportar al tema. Con esto entonces vamos a concluir.